Hola criptomaníacos y bienvenidos a un nuevo episodio de la Cripta Embrujada. En esta ocasión, escucharemos relatos que vienen de las vivencias de hombres que se dedican al trabajo de taxista. Lo que podemos ver en estos relatos es que en efecto, nunca sabes a quién vas a subir a tu taxi, a quién vas a transportar. Muchas veces puede ser alguien bueno, alguien malo, o simplemente algo inexplicable que detonará en una experiencia, tal vez de terror o inexplicable, tal como estos dos relatos que estoy a punto de contarles. Antes de comenzar me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal. Gracias por apoyar este contenido mes con mes y se les aprecia muchísimo. Un saludo a David Vigil, Clay Tom, Mariana Martínez y Esther González. También los invito a que sigan todo el contenido mediante Spotify, Google Podcast y las otras plataformas de podcast en las que también está disponible. También los invito a que compartan sus experiencias paranormales si es que quieren que sean contadas en este canal, mediante la página de Facebook e Instagram. Manden un mensaje privado y manden su historia, y yo me sentiré muy complacido en compartirla aquí junto con toda la comunidad. Ahora sí, sin más por decir, comencemos con estos relatos. Esta primera historia, criptomaníacos, por obvias razones del relato, y más que nada porque la persona que me ha contado esto me ha pedido absoluto anonimato, es decir, no quiere ni que se revelen las ciudades, ni los nombres de la familia, ni el nombre de él tampoco. Es comprensible ya que es una historia que involucra a muchas personas, sobre todo también porque involucra a un sacerdote, el cual es exorcista, y le tuvo la confianza de pedirle a esta persona que lo transportara en el trabajo de una jovencita, la cual se argumenta estaba poseída. Su historia comienza de la siguiente manera. Esto ocurrió en el año 2006. En aquel tiempo yo estaba comenzando a trabajar como taxista. Había renunciado a mi anterior empleo. Había logrado juntar para comprar 3 autos. 2 de esos autos los había puesto a trabajar como taxis y había dejado el tercero para trabajar de vez en cuando. Me acababa de casar y en fin, quería más tiempo para pasar con mi familia. Por ende, al estar mayor tiempo en casa, empecé a acompañar a mi familia, a mi esposa, a varias actividades. Entre estas, obviamente, estaba la iglesia en los domingos y de vez en cuando los sábados cuando los niños tienen catecismo. Debido a que me volví cada vez más cercano a la iglesia, empecé a tener conocidos. Entre ellos pues fueron los sacerdotes, las monjas y demás personas que frecuentaban mucho la iglesia. Eran personas muy religiosas a grandes rasgos. Como les dije anteriormente, yo no andaba en la carretera buscando pasaje. Yo simplemente tenía clientes fijos y de vez en cuando llegaba uno nuevo. Debido a que estaba tan cercano a la iglesia, empecé a mover a las monjas, a los sacerdotes y demás personal. Cuando un diciembre, y bien lo recuerdo, llegó este sacerdote. Pero lo curioso de este sacerdote es que yo lo veía, pero no daba misa. Simplemente estaba a un lado, se presentó con todos los de la parroquia, pero él simplemente estaba a un lado. Jamás daba misa, jamás daba catecismo. Era como si él hubiera llegado, pero para otra cosa. Tengo que decir que este sacerdote no era mexicano, era europeo. No sé de qué parte de Europa, pero era del continente europeo. Se notaba en sus rasgos y se notaba también en su forma de hablar. Más temprano que tarde, debido a mis contactos, una noche cuando estaba en mi casa, este sacerdote me llamó. Él me preguntó si lo podía llevar a un domicilio
que estaba relativamente cercano a la capilla. Yo le dije que sí, que con todo gusto. Fui por él a la parroquia y lo llevé hasta una casa que se me hacía muy familiar. Era la casa de una familia que era muy devota a la iglesia. Era una de esas familias que también son pudientes, pero también muy religiosas. Lo curioso es que se me vino a la mente que yo no había visto a esa familia últimamente en la iglesia. Los que vamos casi todos los fines de semana, empezamos a distinguir a las personas que siempre van e incluso platicamos con ellas. Esta familia era una de ellas. Y curiosamente, los últimos meses no habían ido ningún integrante. Yo no soy una persona que se meta en asuntos que la verdad no le conciernen. Entonces yo simplemente me limité a llevarlo y no le pregunté nada acerca de esta familia. Lo curioso empieza. Es que a la noche siguiente, de nueva cuenta, me pide este sacerdote que lo lleve a esta misma casa. Yo cumplí y lo llevé nuevamente. Y por un periodo, podríamos decirlo de algunos 9 o 10 meses, casi el año completo, llevé a este sacerdote, podríamos decirlo, y si la memoria no me falla, algunas 4 o 5 veces a la semana a este mismo domicilio. Era raro cuando no me llamaba, debido a que pasó el tiempo y mi amistad con el sacerdote crecía. Le llegué a preguntar ya en los últimos meses que por qué esa familia ya no había ido y si habían tenido algún problema, ya que el sacerdote iba casi diario. Él me dijo que no lo podía decir, pero que tal vez pronto yo me daría cuenta. Y a decir verdad, ojalá jamás me hubiera enterado. Es algo que tengo que cargar en mi mente y va a ser muy difícil olvidarlo. Esto comenzó una noche que él me llamó. Él me dijo que se podía ir a la parroquia. Yo pensé que de nueva cuenta quería que lo llevara a esta casa. Y sí, a grandes rasgos era lo mismo. Pero antes de llevarlo, quería platicar conmigo. Quería darme un trabajo. Quería que fuera su taxista durante toda esta semana que venía. Y también tenía que decirme ciertas reglas que yo tenía que seguir. Yo en este momento le puse una cara de extrañado. Es decir, yo pensé que solamente lo iba a llevar. Él me dijo que sí. Podríamos decir que solamente era ese el trabajo. Pero que en la casa de esta familia estaba pasando algo muy malo y quería un transportista, un taxista de confianza. Más que nada, un taxista que tuviera mucha fe en lo que cree, que creyera en Dios, que supiera rezar y más que nada que tuviera, ahora sí, sus creencias bien cimentadas. En este punto yo hice una pausa. Le dije que sí, que era católico, que creía en Dios, que me sabía todos los rezos, pero que quería que me explicara un poco más qué era lo que estaba pasando. Él simplemente se metió su mano en su túnica, sacó unos billetes, que para ese momento era mucho dinero. Era demasiado dinero. Yo le dije que no lo podía aceptar simplemente por una semana de trabajo. Es que no podía aceptar eso. Él me dijo que no había problema y que ese era el pago, más que nada porque mis servicios los iba a solicitar durante toda la noche y la madrugada. Me dijo que nos pusiéramos en marcha y por el camino me iba a contar todo. Él comenzó diciéndome que era un sacerdote exorcista, que había estudiado en el Vaticano, que se había preparado y que para la mala suerte de aquella familia, a la hija más grande, de unos 15 años, había sido poseída por un demonio. Yo obviamente al escuchar esto, se me empezó a poner china la piel. Me dijo que su asistencia o su presencia ya con esta familia ya era el último recurso que se estaba tomando. La chica ya había pasado por psiquiatras, por doctores, por la medicina en general,
pero nadie la había podido ayudar hasta ahora. Se pidió la intervención del sacerdote por orden del Vaticano, después de ya haber confirmado hace 1 año y medio que era una posesión. Este sacerdote había llevado trabajando con esta chica desde que vino. Prácticamente este exorcismo llevaba 8 a 10 meses la chica en ese estado. Yo le pregunté si es que tardaban más, por qué demoraban tanto si ya tenían el permiso del Vaticano. El sacerdote me contestó que no todos los exorcismos son iguales. Algunos llevan días, semanas, meses o incluso años. Son tan volátiles que no se sabe cuánto van a tardar. Él me dijo simplemente al llegar que me colocara un rosario en el cuello, el cual él me proporcionó. Me dijo que estaba bendito y que si escuchaba algo raro, que no prestara atención, que simplemente me mantuviera dentro del taxi. Se me ha olvidado decir que los carros que había sacado de aquella empresa no eran carros, por así decirlo, normales, eran tipo van, es decir, le cabían cerca de algunas 7 personas. Eran taxis grandes los 3 carros. Más que nada, también por eso me quería el sacerdote, ya que sabía muy bien que tal vez alguna noche tenían que transportarla a ella en esas condiciones. Y por desgracia me tocó a mí tener que transportarla ese mismo día. Recuerdo que sacaron a la chica. Parecía totalmente dormida. Yo al verla como la pusieron en los asientos, me sorprendí, es decir, la chica se miraba desgastada. Era como si hubiera adelgazado algunos 10 kilos. Se notaba demacrada y profundamente dormida. Eran cerca de las 2 de la mañana, y el sacerdote me dijo que los llevara a la capilla. Yo obedecí, arranqué el taxi y me puse en marcha. Al momento me sorprendí, ya que vi que él no era el único sacerdote que se encontraba ahí. Había varios. Se metieron 4 y una monja dentro de mi taxi. Todos ellos iban tocando a la chica mientras rezaban. Parecía una escena completamente salida de una película de terror. El sacerdote exorcista iba a un lado de mí. Me dijo que mantuviera mi mirada frente a la carretera, que mantuviera mi atención frente a la carretera en todo momento, pero que eso sí, que estuviera rezando el credo junto con él. Ambos empezamos al mismo tiempo. Íbamos casi incluso a la misma velocidad rezando, cuando en eso empiezo a escuchar unos gritos desgarradores que vienen desde atrás. Yo me empecé a asustar bastante. Esos gritos provenían de aquella chica. Los gritos eran tan desgarradores, eran tan aterradores y tan fuertes, que incluso me volvieron sordo por un momento. Incluso creía que las cuerdas vocales de aquella chica iban a reventar. Sus pulmones se estaban esforzando bastante. Pero cuando volteé a ver el retrovisor, se podría decir que me aterré todavía aún más de lo que ya estaba. Y es que por el retrovisor pude ver que la chica venía completamente dormida. Es decir, ella no estaba gritando, o si lo hacía, lo estaba haciendo con la boca cerrada, y eso es prácticamente imposible. Y ahora, antes de que ustedes saquen sus propias deducciones, cuando llegué a mi casa yo empecé a hacer ejercicios, o sea, intentar gritar con la boca cerrada. Obviamente se puede, pero el sonido no es igual a como si tuvieras la boca abierta. Aquel sonido era un grito desgarrador, como el de una mujer junto con la voz de un hombre. Era una voz totalmente extraña. Obviamente esto me empezó como a distraer un poco. Tenía mucho miedo. No sabía muy bien cómo actuar en ese tipo de ocasiones y, debido al miedo, a la ansiedad que tenía en ese momento, empecé a dejar de rezar y solamente miraba a aquella chica por medio del retrovisor. Y en una de esas vistas, cuando alejé la mirada del camino y luego la volví a poner sobre el camino,
enfrente de mí, se me apareció un hombre, o se puede decir que quería aparentar la silueta de un hombre. Sus piernas eran muy largas, sus manos eran también demasiado largas. Sus piernas eran elevadas casi hasta el pecho de una persona, y sus manos eran largas y extendidas hasta llegar casi al piso. Era un ser completamente deforme, podríamos decirlo, y en su cabeza salían a relucir un par de cuernos que se podían ver con la luz de mi taxi. Este hombre se paró enfrente de mí, y yo lo que hice fue dar un volantazo, alcanzar a esquivarlo y después volver a la carretera. Obviamente por este movimiento, todos se movieron. El sacerdote me tomó del hombro y me dijo: no dejes de rezar, pon atención al camino, no mires ni una otra cosa, solamente reza y preocúpate por llevarnos hasta la capilla. Yo me enfoqué en eso, iba rezando y conduciendo, hasta que por fin, y a pesar de que se me hizo un viaje eterno, pude llegar a la capilla. Pero esto, para mi desgracia, no acabaría ahí. 2 sacerdotes se bajaron y fueron a preparar unas cosas en la capilla. El otro sacerdote, el exorcista, me miró y después me dijo: sé que es mucho lo que te voy a pedir, pero por favor, solamente por esta vez, ayúdanos a bajar a aquella muchacha y meterla en la capilla, por favor. Yo solamente lo miré con ojos de que ¿por qué me estás pidiendo eso? Yo no quería hacerlo, pero a final de cuentas lo terminé haciendo. Bajamos a aquella muchacha, y mientras lo hacíamos, recuerdo muy bien una voz que provenía desde ella, desde dentro de ella. Vuelvo a decirlo, la chica iba como que completamente sedada, iba respirando, pero la voz que venía de ella, la voz que me hablaba, que nos hablaba a todos en conjunto, no sé qué era lo que nos decía, pero era una voz como que femenina y masculina al mismo tiempo. Venía como desde su torso, desde su estómago, desde su pecho. Desde ahí provenía aquella voz, no de su boca. Y puedo decir que los gritos que escuché anteriormente también provenían de ahí. Era como si algo estuviera dentro de ella. Yo simplemente me limité a llevarla. Y ahí una vez yo me salí muy apresurado. Corrí incluso, abrí el portón. Y lo primero que hice al llegar a la banqueta, al llegar con mi taxi, fue vomitar en la banqueta. Tenía muchas emociones encontradas. Estaba muy nervioso, terminé vomitando. Una vez ahí me subí de nuevo al taxi y esperé órdenes del sacerdote. Obviamente, y aunque no me gustara la idea, tenía que llevarlos de regreso, y podría decirles que la espera de esto era algo mucho peor, ya que no sabía qué era lo que me pasaría en el camino de regreso. Por suerte, el camino de regreso fue totalmente opuesto a lo que vivimos cuando íbamos. Fue de lo más tranquilo. Sacamos a aquella chica, la volvieron a poner en medio del taxi, y en el camino, aunque algo tenso, como que todos preparados para algo que surgiera en el camino. Íbamos bien. Fue un transcurso calmado, y eso que solamente era el primer día con el que había trabajado con este sacerdote. Todavía quedaban otros 4 días. Los llevé y regresé a mi casa en la madrugada. Honestamente me quedé pensando cerca de media hora en la sala de mi casa si en verdad podía con este paquete. No sabía si seguir tomando el trabajo. A final de cuentas, terminé yendo nuevamente. Al día siguiente, llevé al sacerdote y después, como era mi orden, tenía que esperar ahí. Más que nada no era porque los iba a transportar siempre, sino es que, para cualquier percance, querían a alguien de mucha confianza y que también, pues, fuera religioso. Pero esa noche nada pasó, al menos nadie salió de la casa. Pero lo que sí pude ver es que alrededor de la casa, en el patio, por las ventanas,
Por la puerta había niños que me observaban desde adentro hacia afuera. Eran niños de diferentes edades. Tal vez el más menor tenía como 5 años y el mayor tendría algunos 10 o 11. Eran como 7 niños los que veía caminando de un lado hacia otro por toda la parte de enfrente de la casa, mirándome. Yo en ese momento estaba más que aterrado. No sabía muy bien cómo reaccionar, así que simplemente me limité a mirar hacia enfrente, porque podía ver que estos niños tenían los ojos completamente oscuros. Ya hasta era necio preguntarlo, pero muy dentro de mí sabía muy bien que esos niños no eran niños comunes. Por 3 días, que eran los que siguieron después de aquella noche que había transportado a esta chica, no sucedió nada. Solamente veía a estos niños mirándome desde la casa. Alguna vez me quedé dormido en el taxi y cuando desperté, uno de estos niños se encontraba de frente a mí y después caminó de vuelta y se metió en la casa sin pronunciar ni una sola palabra. Yo continué manteniéndome al margen cuando cayó la 5ª noche. Aquella 5ª noche, aproximadamente a las 3 de la mañana, salió el sacerdote en compañía de una monja. Él me pidió que lo llevara de nueva cuenta a la parroquia. La monja iba llorando y se iba rascando de muchos lados, de sus brazos, de su pecho, de su espalda, mientras que este sacerdote simplemente le decía que por favor se calmara. Rezaba y rezaba junto con él, hasta que eventualmente la monja pudo tranquilizarse. Una vez que todavía íbamos en camino, casi llegando a la parroquia, yo le pregunté al sacerdote que si había niños en aquella casa. Le dije, ¿verdad que no hay niños? ¿Verdad que solamente están ustedes? Él me contestó que no, que solamente estaban ellos y de vez en cuando los padres, pero que los niños menores de la familia habían sido llevados a otra casa, más cerca del centro, pero que ahí no se encontraba ningún niño. Y yo le respondí que veía niños alrededor de la casa, en el patio, de vez en cuando en la banqueta y en otras partes de la casa. Él me dijo que no eran niños, que simplemente son cosas, que no les gusta que los estuviera ayudando, pero que no tuviera miedo. A grandes rasgos, que ellos a mí no me podían hacer nada, solamente intimidarme, solamente asustarme, por así decirlo, pero que no se podían meter conmigo, que eso se los había prohibido mediante algo que había hecho él antes de que yo entrara a esa casa o que estuviera allí enfrente de ella. Los días pasaron y obviamente pues el servicio pues se acabó. Yo dejé de ir por este padre y después ya no supe acerca de la familia. Por suerte, y me complace decirles que este relato, esta experiencia, termina de una forma buena. A pesar de todo lo sucedido, el padre, que es exorcista, de vez en cuando vuelve a la localidad. Y pues lo he saludado en varias ocasiones, sino que cada 4 años, cada 3 años, pues dice que le gustó mucho México. En cuanto a la familia la pude ver nuevamente en la iglesia. Y también pude ver a aquella niña, a aquella chiquilla. Por suerte, al parecer sí lograron sacar a aquel demonio que habitaba en ella. He hablado nuevamente con sus padres, tanto con su madre, con su padre, con sus hermanos. Todos sabemos por lo que pasó ella. Todos sabemos lo que la poseyó, pero no hablamos del tema. Es como si quisiéramos sepultarlo. Es un recuerdo que nadie quiere volver a vivir y que en esta ocasión
he querido compartirla contigo y con toda tu audiencia. Gracias por los buenos relatos. Espero que les haya gustado mi experiencia. Este siguiente relato viene de parte de Juan Carlos. A Juan Carlos esta experiencia tiene poco que le sucedió, poco más de un año. Debido a lo que le pasó y a lo que vivió en aquel momento, lo hizo por completo, desapegarse del trabajo de taxista. Muchas personas no le creen porque básicamente es algo tan aterrador o tan increíble que se dificulta que lo crean. En esta ocasión nos lo quiere compartir. Ya si algunas personas lo creen o no, esa ya es su opinión. Juan Carlos está acostumbrado a que le digan que, sin evidencias, no creen lo que dice. Y a pesar de que podía sacarlas, curiosamente en ese momento, la tecnología falló. Tal parece ser que Juan Carlos subió a un par de entes, por así decirlo, que no era lo que aparentaban, y que aquella noche lo hicieron vivir una experiencia que hasta el día de hoy no puedo olvidar, y su historia comienza como una noche cualquiera. Hola, mi nombre es Juan Carlos y quiero contarles una experiencia que me pasó el año pasado, o más bien el antepasado, en 2021. Yo me dedico al trabajo de taxista y en este trabajo llevo laborando aproximadamente más de 10 años. A lo largo de todo este tiempo es básicamente creíble que me ha pasado de todo, desde asaltos hasta otras experiencias un tanto paranormales. Hay algunas a las que en verdad no les encuentro explicación, pero hay otras tantas que sí que las tienen, y creo que cuando le encuentras una explicación a algo como esto, te causa más terror todavía haberlo vivido, tal y como esta experiencia que quiero contarles. Como les dije, llevo ya 10 años trabajando en esto, y lo que más me ha pasado, desafortunadamente, son ciertos percances con los vivos, es decir, con asaltantes. Me han asaltado mucho en estos 10 años. Debido a esto, y como cualquier otra persona, es obvio pensar que empecé a tener ciertas actitudes o ciertas cosas que me ayudaban a prevenir que me asaltaran en mi trabajo, más primordialmente durante la noche, que era cuando esto ocurría. Era muy raro que los asaltantes se subieran o quisieran robar a un taxi por el día o por la mañana. Aunque suene bastante contradictorio, la verdad es que no le puedes sacar mucho dinero a un taxi. A veces tenemos 100 pesos en pura feria, otras veces nos va bien e incluso tenemos algunos 2,000, 2,500. Y sin importar cuánto tengamos, ellos vacían todo. Tomé ciertas precauciones e instalé 2 cámaras de seguridad. Una de ellas apuntaba hacia enfrente. Era la vista que yo tenía al conducir el auto. Esto más que nada ayuda para cuando hay choques, para cuando te chocan, o cuando tú chocas, o hay un choque enfrente de ti. Más que nada sirve para sacar quién es el culpable, y si efectivamente tú no tuviste nada que ver. Te ayuda mucho en esos casos. Más que nada para personas como yo, que se las pasa trabajando en la calle. Esto le viene como anillo al dedo. Por otro lado, la otra cámara que tenía, esa se encontraba puesta en una esquina de la ventana, de la parte del pasajero. Era una cámara que tenía un rango amplio de visión. A mí me podía ver al pasajero de copiloto,
y también a los de atrás. Para que captara mejor las caras o los rostros, yo le había quitado lo que viene siendo la parte de arriba del asiento. Es decir, el respaldo lo tenía, se podían recargar, pero la cabeza, la parte donde respalda su cabeza, esa la había quitado. Más que nada para que también la cámara pudiera captar sin ningún problema las 3 personas que tuviera atrás, si en dado caso se me llenara el taxi. En aquella noche fueron 3 muchachos los que me hicieron la parada en el centro, en la zona céntrica. Los 3 se subieron. Eran 2 muchachos y una chica. Estos 2 muchachos eran jóvenes. Tendrían algunos 20 y tantos, unos 22, 23 años. La que se veía más jovencita era la muchacha con algunos tal vez unos 19, 18 años. Y se veía que venía en un estado algo inconveniente. Es decir, se notaba como que iba hacia un lado, iba hacia el otro. Como que venía con copas de más, o incluso con sustancias consumidas. Los que se notaban que venían bien eran aquellos 2 muchachos. Ellos sí, no tenían ninguna actitud rara. Empezamos el viaje. Ellos me dijeron con señas que iban a las afueras de lo que viene siendo el centro, cerca de las autopistas. Obviamente, la carrera iba a ser algo larga, pero ellos dijeron que el dinero no era ningún problema. Yo listo, comencé mi viaje, y por el camino, escucho a la señorita preguntarle a estos hombres si es que la van a llevar a su casa. Estos hombres le repiten que sí, que no se preocupe, que ya van en camino con más amigos, y esta les contesta: no, es que yo ya me quiero ir para mi casa. Estaban en esta pequeña discusión y yo haciendo memoria. En aquella parte que está lejana a todas las localidades, todas las colonias, no hay ninguna casa, es decir, es territorio industrial. Hay empresas, hay industria, pero no hay casas, no hay localidades. A donde la llevaban era cualquier otro lugar, pero no era la casa donde vivía esta chica. Eso se podía notar, más que nada en su vestimenta. La chica no era de bajos recursos como para creer que viviera en algún lugar remoto. Se podía ver que iba bien vestida, por lo que aquí las alertas se me empezaron a prender. Empecé a poner más atención a ellos, y ellos lo pudieron notar, ya que cada vez que veía por el retrovisor o encontraba cualquier excusa para voltear la cabeza, estos chicos me miraban fijamente, mientras que la chica iba adormecida. A veces dormía, a veces se despertaba súbitamente, otra vez se dormía. Obviamente estaba en un predicamento. Quiero decirles que ya soy un hombre mayor. Tengo 62 años. Y pese que aún me conservo bien, yo no soy ningún rival para chicos de 25 o 24 años. Sobre todo que me sacan estatura como por 30 centímetros. Pero en definitiva, algo dentro de mí me decía que tenía que hacer algo por aquella chica. Estábamos llegando casi a su destino. Todo estaba desértico. No había banqueta, simplemente era una autopista. Y uno de los muchachos me dijo que me detuviera y que los dejara ahí. Yo volteo hacia ambos lados y le digo: joven, aquí no hay nada. ¿Cómo quiere que los deje aquí? Él me contestó de una forma muy grosera y me aventó el dinero. Que a usted no le importe. Aquí bájenos ya. Ahí tiene su pago. Obviamente me había aventado el dinero y aparte la muchacha no iba en sus 5 sentidos, por lo que empecé a discutir con ellos. Ambos me dijeron que me detuviera ahora y uno de ellos sacó una navaja. No la pude ver, pero sí la escuché, ese sonido tan característico cuando se desenfunda. En ese momento me tuve que detener. Y ellos, al momento de detenerme, abrieron la puerta. Para mí en ese momento, y fue mi error, no se me dio la idea como de cerrar con seguros. Pero al momento, y como mi última estrategia, les quería advertir, les quería
intimidar por así decirlo, diciéndoles que dejaran a la muchacha en el taxi, que simplemente ellos se iban a aprovechar de ella y que si no la dejaban los iba a denunciar, ya que tenía sus rostros grabados con aquella cámara. Esta cámara estaba ligada a lo que viene siendo la pantalla de mi auto, que se encontraba en el centro. Yo activé esta pantalla con uno de los botones. Dirigí la vista hacia la cámara. Cada vez que lo hacía, podía ver en tiempo real lo que estaba viendo la cámara, lo que estaba grabando. En ese momento me corre un escalofrío enorme por todo mi cuerpo. Y es que cuando accioné la vista de la cámara, y ellos todavía se encontraban dentro del taxi, en la cámara, no se podía ver nada. O más bien, ellos no se podían ver en la cámara. Yo me veía, ahí me encontraba sentado. La chica también se podía ver ahí sentada. La cámara nos estaba captando, pero no los estaba captando a ellos. Era como si prácticamente ellos no existieran, ellos no estuvieran ahí con nosotros. Volteé 3 veces, miré la cámara y los miré a ellos. Después otra vez miré a la cámara y los volví a ver a ellos. Después me quedé mirando fijamente la pantalla, hasta que sentí la mano de uno de ellos tocarme el hombro. Y con una voz burlesca me dijo: «Tal parece ser que no nos tienes». En ese momento volteé, y la expresión de la cara de este muchacho había cambiado. Sus venas se podían ver, eran más relucientes. Estas rodeaban sus ojos, y sus ojos ahora habían cambiado. Eran unos ojos completamente oscuros, como si dentro de estos no hubiera nada. Yo estaba petrificado. Aquellos muchachos salieron, y con ellos sacaron a aquella muchacha. Me estaban sonriendo. Sonreían mientras se alejaban y se introducían en lo profundo de los árboles. Yo arranqué mi taxi y fui de inmediatamente con la policía. Les conté lo que había pasado. Por alguna extraña razón, cuando llegué y quise mostrarles las grabaciones, la cámara de seguridad me presentaba un error. No podía cargar las grabaciones a mi celular. Era como si prácticamente la grabación no la pudiera ver más allá de mi pantalla. Yo las quería cargar a mi celular. Este tipo de cámaras tienen una memoria muy limitada. Están grabando todo el día. En 1080p, ya saben, unas cámaras más actualizadas. Pero vienen con un cierto error, con un cierto detalle. Y es que si durante 24 horas grabaste y hay algo que te interesa, tienes que sacar esa parte del video, sacarla de la grabación y después pasarla a tu celular mediante el cable de USB o una memoria, ya que si no pasas esa grabación, la cámara va a seguir grabando y por ende la cámara va borrando los archivos para seguir grabando, para que haya más espacio. Es automatizada, así que tenía simplemente unas horas. Eso bastaba básicamente. Pero por alguna extraña razón, esta grabación jamás se quiso pasar a mi celular. Probé con una memoria USB, pero tampoco. Simplemente, en el tiempo exacto, esta cámara me botaba error, negándose por completo a compartirme aquellas imágenes. Los policías vinieron, vieron la grabación desde la pantalla del auto, pero no se veía a nadie, por más de que yo les juraba y perjuraba que ahí venían los 2 muchachos. En la grabación simplemente se veía aquella chica sentada en los asientos traseros, completamente sola, hasta que ella bajó del taxi. No se le pudo dar más vueltas al asunto. Simplemente aquellos jóvenes no se pudieron encontrar. Pero esto no termina aquí, ya que pasaron los días y para mi mala suerte, un olor a sangre, un olor a óxido de la cabina de mi taxi. Y lo curioso es que nadie podía oler este olor a sangre que yo olía. Yo limpiaba diariamente mi taxi, le metía aromatizante, pero nada de esto funcionaba.
Aspiraba un olor a sangre dentro, muy penetrante, y era el único que podía olerlo. En una de estas ocasiones, que yo me encontraba solo dentro del taxi, buscando pasaje, se me ocurrió poner la vista de la cámara, y ese fue un grave error. Ahora sí se podían ver que iban sentados, mirándome fijamente mientras conducía. Yo volteé de inmediato, pero estos muchachos no se encontraban en los asientos. Solamente la cámara podía captarlos, pero ahora yo no podía captarlos a ellos. Esto se fue repitiendo, cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta que llegó el día en que no pude soportarlo. Tuve que vender el taxi, el olor a sangre y el saber que siempre iba acompañado. Simplemente no podía trabajar tranquilo así. No me sentía seguro al ir conduciendo. Pude venderlo y con el dinero ahorré tantito y puse una miscelánea. Me alejé de las carreteras por completo. Ya no quería vivir nada de eso. Después de esto me hace pensar. Creo que las personas que dicen que las cámaras pueden captar ciertas cosas o captar fantasmas, captar espíritus, con esto que me pasó, yo pienso que es lo contrario. Pienso que ellos se manifiestan cuando quieren, donde quieren y a quien quieren. ¿Qué te han parecido estos relatos, criptomaníaco? ¿Crees que los taxistas se someten a muchos terrores, sobre todo por las noches, o sobre todo, tal vez por personas que les piden servicios y que algunas veces estos servicios terminan en experiencias de absoluto terror? ¿Tienes tú algún conocido que sea taxista? ¿Algún amigo? Sería interesante que le preguntaras qué ha vivido en su trabajo. Y si ha tenido una experiencia perturbadora, aliéntalo a que nos la cuente, para saber qué tantas experiencias más viven estos conductores. Espero que les hayan gustado estos relatos. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.